fundamentales, digamos, en torno a la gestión documental. Entonces, pretendemos describir a grandes rasgos el proceso de gestión documental en el marco del convenio, detallar el conjunto de actividades y el procedimiento puntual que se debe realizar para la reconstrucción de expedientes y comunicar las instrucciones precisas para el diligenciamiento de esta nueva base de datos que precisamente nos ayudará a hacer el seguimiento a la gestión documental. Para empezar, es necesario que tengamos en cuenta la importancia que tiene el gestor documental en esta tarea. El gestor documental está revestido, digamos, de esos conocimientos en la administración de archivo y unido a esa experticia que ha ganado frente al conocimiento de este proceso de formalización de la propiedad rural. Para nuestro convenio es importante que su posicionamiento o su visibilidad frente a este ejercicio cotidiano sea de impacto. Es decir, que todas aquellas actividades que giran en torno a la conformación, a la actualización de nuestros expedientes, en él recae precisamente esa responsabilidad de cuidado, de guarda, de conservación y custodia de esa información. Cuando hablamos de administración del archivo, es el gestor documental quien encabeza principal en él, pues está esa responsabilidad de estar atento a la producción de todos los tipos documentales que se van derivando del impulso procesal de en este caso para nuestra agrupación documental, que es el expediente de formalización de la propiedad rural. Es la invitación a que vayamos como ajustando, digamos, las dinámicas internas de los equipos en las unidades territoriales, en la medida que, si bien es cierto, otras personas como puedan intervenir en ese proceso de actualización del repositorio CID, pueden estar cometiendo algunas fallas frente a esos alojamientos y esas descripciones que están haciendo de esos documentos. A lo que voy es que si hay participación de otras personas, hablo de ingenieros, topógrafos, en este ejercicio interdisciplinario intervienen, deben unirse, o sea, estar en diálogo permanente, mejor no quitar la tarea que tiene el gestor documental, porque él es el responsable de que esos expedientes que en físico va conformando sean fiel copia de lo que se aloja en el repositorio CID y por supuesto de lo que van alojando en Orfeo. Entonces, la invitación, ¿no?, a que en este proceso vayamos como ajustando esa misma cultura de organización y haciendo más visible, ¿sí?, ese papel del gestor documental frente a la responsabilidad que tiene la administración de su archivo, del archivo de gestión de la unidad territorial. Para ello, pues, aludo a todas las competencias que el gestor tiene, habilidades que en torno a las relaciones comunicativas debe tener, ¿no? Y sobre todo para el ejercicio de gestión documental, una competencia técnica básica es el análisis documental que hace de contenido, además de la forma que revisten todos estos documentos. Entonces ahí la importancia de un gestor de identificar muy bien cuándo se produce el documento, analizar y valorar el documento frente a principios de integridad, de autenticidad, de fiabilidad y sobre todo de la posibilidad de disponer información a todos los usuarios que lo requieran, ¿sí? Magnolia, apaga tu micrófono del compu, a ver si es por eso que te genera el eco y hablas solo por tu celu. ¿Será por eso? Pero fíjate que le doy aquí, apagar. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, señora, era eso. Ah, no. Bueno. El proceso de gestión documental en el marco de nuestro convenio, entonces, implica la
realización de todo ese conjunto de actividades que no solamente se despliegan en la parte operativa o técnica. Cuando hablo de la parte operativa o técnica, me refiero a que no solamente se limita a un ejercicio de foliación, por ejemplo, o de ordenar ciertos documentos en una carpeta, ¿sí? Las actividades de gestión documental implican un conjunto de actividades que además de esa parte operativa y técnica, contempla también esas actividades administrativas en el sentido de que se debe planear, se debe administrar, se debe manejar el archivo, ¿sí? Ello implica pensarse en que hay un uso de formatos o formas que son normalizadas para soportar todo tipo de información. Llámese en soporte físico o en soporte digital o a través de los expedientes electrónicos virtuales que se manejan en Orfeo. Entonces, la gestión documental impacta desde el momento en que se originan o se planea la producción de los documentos hasta la disposición final de este documento, sea cerrando un ciclo dentro del proceso, en este caso de formalización de la propiedad rural, o definitivamente decir son documentos que cumplieron su ciclo vital y por tanto deben pasar a una etapa de conservación total, de eliminación, ¿sí? Según la valoración que se dé para el tipo documental. Entonces, en el marco del convenio y específicamente para nuestra serie documental, que es la formalización de la propiedad Noelia, no rural. se te ve la presentación. ¿Por qué? A ver. Ahí, ¿sí? Sí, señora, ya. ¿Ya? Entonces, les decía que en todo ese ciclo o ese conjunto de actividades que comprenden la gestión documental para el proceso que aquí nos involucra, que es la formalización de la propiedad rural, es tener en cuenta que surge, o sea, un expediente, el expediente como tal que vamos conformando y actualizando, está siendo conformado por esas piezas documentales que dan cuenta testimonial de todo el proceso o el impulso procesal que se hace a una solicitud de un sujeto objeto de presunta formalización de propiedad, de derecho real, ¿sí? De dominio. Entonces, hablo de que las piezas que conforman esa expediente irán desde el primer documento que lo apertura, que en la generalidad siempre es una solicitud, ¿sí? Una solicitud que es recibida, hasta toda esa acumulación organizada, ordenada, concatenada, secuencial de todos los documentos que surten a partir de la ruta de formalización que ella tenga. Entonces allí podrán existir todas estas piezas documentales, si hablamos de la ruta judicial, pues todas aquellas que dan cuenta de la demanda, de subsanaciones, de retomar de nuevo la decisión del juez o la vía que hacen a través de este proceso hasta llegar a la sentencia, digamos, lo que es el último, digamos, documento que me evidencia que realmente en esta ruta hay una titulación para ese solicitante, para esa persona, para esa solicitud como tal. Entonces es mirar que para cada ruta, para cada etapa dentro de ese proceso, se van acumulando ese tipo de documentos que son evidencia, ¿sí? Que son testimonio. Y por tanto, en este proceso de gestión documental, el gestor documental debe estar atento a acumularlas de una forma organizada, a darles ese ordenamiento secuencial y responder definitivamente por un expediente físico totalmente auténtico, ¿sí? Cuyas piezas representen definitivamente, sean completos. Cuando yo hablo de completitud, estamos apuntándole a el principio de la integridad. Archivísticamente se menciona así. Si yo hablo del principio de autenticidad, entonces es mirar que todas esas piezas documentales de verdad contengan esa muestra de que la persona que produjo esa decisión, que tomó esa decisión, lo hizo en el momento que dice ser que lo produjo y lo respalda a través de firmas
de huellas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el proceso de gestión documental es muy importante en el marco de este convenio porque es una línea transversal que apoya en forma, digámoslo, a todas las acciones y al impulso procesal que las personas involucradas en este proceso realizan. Bueno, vamos al punto entonces sobre el tema de reconstrucción de expedientes. Sé que existen inquietudes frente al hecho de cómo se viene adelantando este proceso, cuáles son las condiciones para que esta reconstrucción de expedientes proceda, ¿sí? Vale aclarar que en este momento ustedes tienen un universo de solicitudes que son objeto de impulso procesal, ¿sí? Son ustedes los que tienen, han elegido este grupo de solicitudes porque han encontrado conveniente impulsar el proceso, ¿sí? Esto es ligado al hecho de que si en la actualidad no tienen un expediente original, llámese el expediente original aquel que ha sido suministrado por nivel central a través de estas carpeticas cafecitas o rotuladas en la forma como lo adelantaba el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, no es excusa para decir que si no tengo esa carpeta, entonces no produzco o no produzco ese tipo de documentos que van a impulsar la gestión misma de esta solicitud. Entonces, ustedes ya en este momento han adelantado, han impulsado parte de esas solicitudes y en esa medida han surgido documentos que van dando muestra o evidencia de esa actuación. Entonces, esa parte de reconstruir expedientes, ustedes tienen ahí ya una responsabilidad de, aunque no hayan recibido el expediente, si en manos del nivel central está el de pasar el expediente y no lo tienen en su poder y están gestionando ya, impulsando esa solicitud, deben ya contar con una carpeta blanca, ubicar ya los documentos que en principio encontraron en el CID y todos aquellos que han ido acumulando hasta el momento, ¿sí? En ese sentido, allí estaremos nosotros llamando este proceso como una reconstrucción de expediente de forma preventiva, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque tenemos en este momento respuestas a solicitudes pendientes frente a la existencia de estos expedientes de manera original. Para ustedes esta información debe ser transparente en el sentido que, ahora les muestro un momentico acá, que nosotros generamos un proceso interno. Magnolia, lo que se refiere o de que le pedí el favor para que diera esta capacitación es por el tema de los nuevos expedientes que se están trasladando de la línea de viabilidad a la línea jurídica. Recuerden que los expedientes que van por línea de viabilidad no son de nosotros, son de la agencia. Por lo tanto, esos expedientes no los hemos solicitado en su totalidad. Los únicos que solicitamos son los que semana o cada 15 días van pasando a la línea jurídica. Ese correo se copia a Magnolia y Magnolia es quien envía la solicitud. La idea es como mostrarles todo el proceso, por qué es demorado, por qué razón, digamos, nos toca, como nos dice Magnolia, hacer una reconstrucción preventiva, porque no sabemos si va o no a llegar el expediente, pero esto nos va a garantizar que en el momento de la liquidación, en marzo del próximo año, o en el momento en que nos pidan el inventario documental, nosotros cumplamos con todos los parámetros de la agencia para haber realizado esa reconstrucción y nos reciban los expedientes. Listo. Entonces, en torno a ese proceso, las etapas que a ustedes les compete es estar preparados primero, que van reconstruyendo el expediente preventivamente si en su poder todavía no tienen ese expediente que necesitan, ¿sí? Pero el proceso de conformación, de actualización, es responsabilidad exclusiva de ustedes, porque son los custodios y los responsables de ese impulso, de esa solicitud, ¿sí? En tanto recibamos respuesta, porque aquí en el nivel central generamos un tipo de comunicación interna a través del procedimiento que está establecido con la agencia, ¿sí?
Entonces allí, mientras que surte esa respuesta, que es a través de, tenemos como dos variables. En principio tenemos que, con nuestro enlace de la subdirección, verificar a través de una solicitud expresa de cuáles solicitudes se encuentran en bodega de la calle 54 o bodega de las Américas, en donde tenemos como carpetas que están allí acumuladas todavía. Entonces, si la respuesta desde allí se dice que no existe, que no lo encontraron por ninguna de esas cruces de bases de datos que se manejan allí, pues definitivamente nosotros desde el nivel central tenemos que hacer un registro de un caso a través de la mesa de servicios que tiene la agencia. Y ese es el que en el caso de mostrar la trazabilidad, como lo menciona Carolina, es el que nos va a servir a nosotros para en el momento de la liquidación demostrar que si la agencia definitivamente respondió allí a través de ese caso que nosotros radicamos, de solicitud de la existencia de ese expediente, nos llega a decir que no, definitivamente no lo encontramos o nunca hubo respuesta, pues será una muestra para demostrar que no fallamos nosotros en el sentido de conformar o de actualizar nuestros expedientes, sino será un insumo más para demostrar que nuestra tarea ha sido estar pendiente de esa construcción, de esa actualización. Entonces, esto que hacemos a nivel interno, pues a ustedes no les implica en que deban mandar solicitudes o hacer requerimientos. Esto aquí lo apuntamos desde nivel central. Ustedes estarán solamente atentos a que si una respuesta es positiva frente a este caso radicado o si desde aquí en las bodegas se encuentra, digamos, ese expediente, pues inmediatamente nosotros estaremos enviando a territorio el expediente para que ustedes sigan con el proceso. Si en este caso ustedes ya han elaborado un proceso de reconstrucción preventiva y el expediente está llegando a su poder, pues simplemente deben hacer un acomodamiento de las piezas documentales, empezar a incorporar la pieza original y reemplazarla por aquella que ustedes copiaron o duplicaron trayendo del repositorio o lo que pudieron reconstruir en su momento. ¿Sí? Entonces empiezan a hacer ese acomodamiento, ajuste, incorporación de piezas y finalmente serán ustedes los responsables de devolver ese expediente cuando ya esté en esa fase inactiva. Entonces, hablo de fase inactiva, entendiendo aquel expediente que ya está en su trámite final. Para este caso, estaríamos hablando nosotros de un expediente con título entregado, generado, entregado, y por el otro lado, un expediente que en su proceso de revisión y de estudio de viabilidad se conceptuó como inviable. ¿Sí? Entonces, son los dos primeros, digamos, conjunto de expedientes que deben priorizarse para iniciar esas entregas y devolver al nivel central para su respectivo traslado. ¿Sí? Traslado que implica, cuando estoy hablando de este proceso y en esta calidad de estos dos tipos, perdón, de expedientes, estoy hablando que aquí desde el nivel central se va a gestionar un traslado directo a la subdirección de seguridad jurídica, ¿sí? Por ser la dependencia misional que impacta y porque nuestra relación y el convenio está con ella, ¿sí? Entonces, en este sentido será una vía directa de ese tipo de expedientes para ir entregando y cerrando las metas que se tienen dentro de este convenio. Si es el caso de un expediente que es activo, entiéndase que todavía está en impulso procesal, de frecuencia consulta, permanentemente estamos gestionándolo, acumulando, organizando, ¿sí? Entonces aquí el tipo de traslado lo llamamos nosotros un traslado interno, ¿sí? Para el caso de aquellos expedientes que en este momento a ustedes los de UT1 y UT2 les impacta, tenemos un grupo de expedientes que ya se han alistado desde el nivel central y que corresponde a un traslado desde la línea, o sea, nacieron desde la línea de levantamiento, ¿sí? Allí se ha cerrado, digamos, esa primera etapa y han pasado o van, a la línea de seguridad jurídica, ¿sí? En ese sentido, entonces, van a recibir esos expedientes en sus oficinas, aunque ya el proceso de organización de ese expediente que va a ser trasladado
debe estar replicado fielmente en el repositorio SIG. Entonces, aquí estamos hablando de que en calidad de ese expediente activo estaremos haciendo un traslado interno que efectivamente vuelve a tocarlos a ustedes allí al gestor documental, a la unidad territorial, para que siga consolidando su conformación y vaya generando la actualización del mismo para que de nuevo al llegar al ciclo de finalizado como título entregado o inviable, retorne de nuevo al nivel central. ¿Sí? Entonces ahí hablaríamos nosotros de, bueno, se repite el ciclo, va directo a la subdirección. Hay casos en que tenemos expedientes activos que se salen de nuestro universo de intervención por parte de la OIM. Entonces, en ese caso tendríamos que hacer un traslado directo a la subdirección de procesos agrarios cuando impacte la línea de clarificación. ¿Sí? Si pasa al universo del convenio que apoya también a la subdirección de seguridad jurídica en la línea de formalización, estaríamos haciendo entonces un traslado a Plan 5000, FAO. ¿Sí? Y así entonces estaríamos nosotros evidenciando que este proceso de conformación, de actualización y se aplica de reconstrucción de expedientes estará en manos, o la responsabilidad estará en manos de la unidad territorial conforme a las solicitudes que en este momento tienen en su universo de gestión y de intervención. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna inquietud aquí al respecto. Aló. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Hola, hablen por favor, o no nos escuchan. No. Ay. De mi parte no, Carolina. Gracias. No tenemos dudas. Listo. Entonces podemos pasar a la presentación de la base de monitoreo y seguimiento de gestión documental. ¿Sí? La idea es que podamos hacer este ejercicio que ustedes allí tienen abierto la base y podamos seguir la ruta de su diligenciamiento y puntear muy bien cuáles son los campos que deben editar y cuáles son los campos que deben dejar como quieticos para efectos de seguir la traza de esa información de cada uno de los expedientes que se van conformando con la solicitud que tenemos aquí relacionada. ¿Sí? Entonces, estos primeros campos que están con este color, se observan la base, ¿sí? Sí, Magdalena. Sí, listo. Entonces, estos primeros campos que van de la columna A hasta la columna U, más o menos, en color rojo o café que se ve aquí oscuro, son tomados o traídos directamente de los requisitos que exige el inventario documental, ¿sí? Y ustedes ya han tenido contacto también con ellos a través de la antigua base, también estaban relacionados. El aporte o la novedad en este formato de inventario documental es que ha sido de nuevo actualizado y conforme a otra inclusión o retiro de unos descriptores que en común acuerdo allí con los grupos de trabajo en la agencia pudieron definir. Entonces este formato extraído en sus primeros campos para la base de datos que vamos a manejar arranca con los descriptores que nos solicita el inventario documental. Entonces, los primeros, empezando con el primero que dice número de orden, pues refiere todo el consecutivo por el consecutivo numeral, ¿no? De todas las solicitudes que tenemos en conjunto y relacionados en cada uno de los convenios que tiene y con las adiciones que ha tenido la OIM con la agencia, ¿sí? En esta línea. Y el segundo, que es la D, significa dependencia, la S de serie y la SB de subserie. Son códigos que están ya predeterminados y que nosotros tampoco podemos intervenir o modificarlos, simplemente irlos ajustando de acuerdo a las indicaciones que la agencia nos dé en materia de identificación a través de las tablas de retención documental. ¿Sí?
Entonces, para la dependencia, el código de la Subdirección de Seguridad Jurídica está en su momento y por resolución el 310, siempre quedará allí fijo. El 44 de la serie y el 998 de la subserie son códigos que hemos traído de los parametrizados hasta el momento por Orfeo, porque hasta este momento, aunque en la agencia ya está comunicando que han sido convalidadas las tablas de retención documental, que es la herramienta de dirección, digamos, para encauzarnos a nosotros y decirnos efectivamente la subdirección maneja esta agrupación documental y en su ordenamiento interno se le tiene codificado X número. Resulta que para este proceso, estos números que aparecen aquí son diferentes a Orfeo, porque Orfeo está trabajando con una versión, o sea, digámoslo, anteriores, y hasta ahorita está iniciando un proceso de versionamiento para actualizarse con las tablas de retención de la entidad. Entonces, posiblemente estaremos nosotros haciendo unos cambios de ese código, pero no tendrán ustedes que preocuparse en ello, porque aquí a nivel central iremos ajustando para hacer las entregas formales. Entonces, mientras que se da ese cambio, pues nosotros podemos ir alistando el inventario, reajustándolo para cumplir con ese requerimiento ante la agencia. La siguiente columna refiere el nombre de la serie o subserie. Entonces, lo mismo, por la tabla de retención documental, el nombre exacto de nuestra serie o de esa agrupación documental es formalización de la propiedad rural. Entonces, aquí hubo un cambio porque nosotros estábamos utilizando los nombres anteriores o preexistentes dados por el Ministerio de Agricultura y también que venían por sus tablas de retención. Entonces, como nos acogemos aquí a la agencia, este será el nuevo nombre, ¿sí? El nombre real, actual. Para el caso del campo nombre del expediente, pues es el nombre que hemos normalizado y que es necesario tenerlo en cuenta en su forma, digamos, cómo se estructura, ¿sí? Se estructura recogiendo datos principales para identificar el expediente. Entonces, este nos servirá para llevarlo tal cual a los rótulos de carpeta, para cuando vayamos a presentar los inventarios documentales para efectos de devolución de expedientes, ustedes tendrán que recoger ese mismo nombre. Es el identificador de cada uno de las solicitudes que ustedes tienen en su poder. Entonces, este está conformado o su estructura está dada por el código del CID, separado cada uno de estos datos por punto y coma, ¿sí? Entonces, seguido del predio, es el nombre del predio, seguido de la vereda, el nombre de la vereda, y así es seguido por el municipio, el departamento, el solicitante, nombre del solicitante, y cerraríamos con el número de cédula del solicitante, ¿sí? Esa será la estructura para normalizar la identificación del expediente, el nombre del expediente. La siguiente columna es el número de expediente en Orfeo. Entonces aquí se ha cubierto, digamos, para aquellas solicitudes que teníamos todavía pendientes que no se les había identificado o no se les había creado en carpeta o expediente virtual en Orfeo, se realizó la solicitud y se logró completar, digamos, para esos pendientes que teníamos. La estructura de ese código de identificación de ese expediente en Orfeo, pues la pista siempre será que termina en E, ¿sí? Como E de expediente. Su estructura está organizada, hay puntos claves donde uno dice, bueno, este expediente fue creado en el 2018, fíjense en que el 310 es el código de la dependencia misional, que es de la Subdirección de Seguridad Jurídica, el 044 para Orfeo, el 44 implica serie, ¿sí? El código, 998, el que les decía que es un identificador que por defecto le asigna Orfeo, porque nosotros en nuestra serie documental para este momento no tiene subserie, entonces no aplica. Digamos que el 998 es para llenar esos campos de completitud de esta secuencia de códigos. Y finalmente los 5 últimos antes de la E implican el consecutivo de la creación. Entonces es una forma de identificar también nuestro expediente en Orfeo. El número de expediente preexistente, pues en esta columna se ubica el código del CID, ¿sí? Y así encontramos campos que refieren el departamento, el municipio, la vereda, el nombre del predio, el nombre de la persona, documento de identificación.
hasta los siguientes campos que serán utilizados o registrados, diligenciados, de acuerdo a la necesidad de la solicitud que estemos trabajando. Esta parte que va hasta la columna U, cabe señalar que son campos que ustedes no deben tocar, o sea, no deben editar. Por cuestiones de desarrollo, digamos, de esta base de datos que se publica en online, en el Drive no tenemos, no hay desarrollo frente a cómo bloquear estos permisos de edición, entonces tenemos que acudir también acudir haciendo esta recomendación, que no toquen estos campos, que seamos muy juiciosos en no borrar información porque pues se nos vuelve esto muy complejo y difícil de manejar. Todos estos campos quieticos, solamente vamos a pedirles esa ayuda, que ustedes sí revisen la información que han venido actualizando o si encuentran aquí dificultad, inconsistencias, digámoslo, en estos campos donde dice, bueno, el nombre del solicitante, aquí se fue una S y no era Clímacos, qué sé yo, hay que ajustarlo, verificar muy bien que en la solicitud sí dejó claro el nombre del señor, mirar su cédula de ciudadanía que está dado el nombre, la ortografía de ese nombre, y remitirse al CID, que es en el módulo que permite la edición y el ajuste de esta información, que es a través de solicitud, edición de solicitud. ¿Sí? Ahorita les mostraré, aunque ya han venido haciendo el ejercicio algunos compañeros. Entonces es ir a buscar esa fuente, corregirla, corregir esos datos que si aquí aparecen el número de identificación, un punto, una coma, y que no corresponde a la presentación normalizada de este dato que se registra aquí, ustedes lo hagan allá en ese módulo, ¿sí? Para que a través de esa migración que realizamos o de traer a través de los resúmenes que se levantan del CID, podamos nosotros ir alimentando estas columnas, esta información. Otro elemento también para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de ajuste es tener en cuenta estas fechas de apertura, que llaman, para el caso del inventario documental, esta primera fecha inicial obra como la fecha de apertura del expediente, es decir, el primer documento que se produjo y que activó el proceso y el expediente como tal. Hemos encontrado, y a propósito de esto, Carolina nos envió la semana pasada por unidades territoriales a las personas o los grupos que teníamos estas inconsistencias frente a la digitación de esta fecha, ¿sí? Entonces es mirar, digamos aquí pudieron haber por error de digitación, excluir, omitir algunos dígitos del año de esta fecha, entonces corregirlo, corríjanlo desde el sistema, desde el permiso de edición, de solicitud para editar, lo corrigen, que aquí entonces nosotros iremos bajando el resumen y actualizando esta información. ¿Sí? Esa es la primera, digamos, tarea que les pedimos para poder tener al día estos datos básicos de las solicitudes. Les mencionaba aquí que, digamos, en esta fecha inicial deben tener muy en cuenta estas fechas extremas para efectos de conformación del expediente. Deben ser coherentes con lo que van acumulando y organizando en el expediente. Si aquí se fija en esta solicitud X que arrancó, me dice que la fecha fue el 11 de noviembre de 2015, mi expediente físico y la solicitud o el primer documento que lo aperturó y que está alojado también en el CID debe corresponder a esa misma fecha. ¿Sí? O sea, es la coherencia de la información. Entonces, hay tareita por hacer y es la ayuda que estamos solicitando para que podamos iniciar un buen control de todo ese universo de solicitudes y verificar sus movimientos, sus traslados, comunicarnos pues a través de ella para hacer esos requerimientos de devolución, de entrega de expedientes y sobre todo mostrar también resultados frente a la gestión que se adelanta en este proceso de formalización. Bueno, los siguientes campos, entonces ya van a poder editar, ustedes van a manejar, van a poder registrar
Los que corresponden a la parte de caja, carpeta, otros soportes, hasta módulo, ¿sí? Podemos llamarlo, y que también son campos descriptores del inventario documental, ¿sí? Hacen parte también de este inventario documental, son de responsabilidad también de ustedes, de la forma como tienen organizados allá sus expedientes en el archivo físico. Entonces, esto da cuenta de esa ubicación topográfica, ¿sí? Donde efectivamente, con los recursos que ustedes tienen dispuestos para ubicarlos, hablo de los estantes, de los archivos, de los módulos que tengan para ubicar esos expedientes físicos, pues ustedes tendrán que aquí registrar esa información. Es un voto de confianza que se hace en el sentido de este monitoreo, ¿sí? Sabemos que por estos días, por este tiempo de contingencia, pues muy difícil será ir a oficina directamente y realizar esas visitas donde uno verifique realmente que si ubicaron la carpeta 1 de esa solicitud, dicen que está en la 1 y está ubicada en la caja, corresponda realmente a esa ubicación, ¿sí? El tema de organización de los documentos de forma topográfica implica un trabajo acuicioso. Se desgasta uno, sí, porque es un archivo de permanente movimiento, ¿sí? Las carpetas que hay que sacarlas, que devuélvalas al archivo central, que se me ocurrieron los números. Entonces, esa es tarea continua porque nosotros estamos en una fase de archivo de gestión, es activo y por tanto susceptible a esas modificaciones. Lo que no podemos permitir es que nosotros nos dejemos ahí eso como que ya sacamos tantos expedientes, se corrió el número y no hicimos el ejercicio de reajustarlo, ¿sí? Hay que hacerlo, sacar esos espacios donde podamos poner siempre al día nuestro expediente en el tiempo mismo y de acuerdo a las necesidades que se están dando frente a esos movimientos de salidas o entradas de carpetas. Entonces aquí se ha dejado como en la base anterior la posibilidad de que puedan ubicar hasta 100 cajas o está el desplegable para el caso de carpetas con la posibilidad de ubicar hasta 20 carpetas. Ustedes saben que para procesos de entrega ya final, aquí en el nivel central se ajusta de nuevo esa nomenclatura o esos números que damos a cajas y carpetas porque eso ya debe cumplir, digamos, unos parámetros de alojamiento y de mínimos de alojamientos tanto de documentos en carpetas como carpetas dentro de cajas. Entonces siempre hay mínimos que respetar porque para temas de conservación, de traslado hacia la agencia, debe ir 1A. Entonces posiblemente nosotros, si es que es la realidad, nosotros no trasladamos cajas con 20 carpetas, ¿sí? Porque esa se cumple el máximo para una caja X200, que es la que entregamos y manejamos en archivo de gestión, solamente nos da para que ubiquemos 1000 folios y estos 1000 folios pueden estar distribuidos en 5 o máximo 6 o 7 cajitas, pero máximo, ¿sí? Si hablamos de nuestros expedientes. Entonces aquí ubicamos estos números, les decía, confiamos en que ustedes van organizando su archivo por el bien de la consulta y de la disposición de la información. Esta es una clave para que el expediente cuando lo presten, al regresar, puedan ubicarlo en el lugar y no se les forme allí un desorden, una película completa para volver a recuperarlo. Entonces, ojo con ello. Cuando ustedes tienen otro tipo de documentos, hablamos nosotros de otros, aquí se fue, esto está, no es con números. Hablamos de otros documentos, otras formas de presentación de esos documentos. Puede ser que, bueno, no tienen una carpeta, sino un libro, una revista, un tomo, algo que alimenta aún más nuestra solicitud, pues es válido que allí lo citemos porque para procesos de futura conservación total o de preservación a largo plazo pueda impactar a la agencia. Entonces podemos allí perfectamente incluirlos. Tienen la columna también de soporte con la posibilidad de ubicar aquellos documentos o la información que ustedes van soportando en otro tipo de material diferente al físico. Hablo de CDs, una grabación que hayan realizado frente a una actividad específica. Entonces, al citar que ustedes tienen un tipo de soporte que van diferente al físico, que van anexando a esa solicitud,
inmediatamente debe estar concatenada con la información que van presentando en la hoja de control de ese expediente, ¿sí? Entonces, un ejemplo, aquí refiero que para esta solicitud anexo un DVD que recoge todas las grabaciones o las entrevistas que se adelantaron para estudio de un predio, no sé, estoy inventando algo que se dio allá y ustedes dijeron, eso es algo testimonial y necesitamos demostrarlo y llevarlo adjunto. Entonces, si allí yo digo, existe un CD, cuando yo vaya a mirar la hoja de control de ese expediente, en uno de esos asientos o descripciones que se dan, hablo de asiento, es un registro dentro de la hoja de control donde se menciona ese documento. Si es una pieza documental que habla de un acta de reunión y que a ese acta de reunión se le está anexando un DVD, un CD con la grabación de ese momento, pues entonces en la hoja de control así mismo lo describe. La pieza principal será descrita con el asunto. Este es un acta de reunión, de socialización, de resultados, se adjunta DVD con la grabación del evento, ¿sí? Entonces quedará allí ligado. En este caso, para el inventario documental, el soporte diferente al físico y en la hoja de control adjunto con ese material quedará reportada la descripción de esa pieza documental con ese anexo, entre comillas, porque el DVD no es un anexo, es un complemento, pero también hace parte de información. Entonces también debe ser considerada como una pieza documental, ¿sí? Bueno, las siguientes columnas van a manejarlas de la siguiente manera. Para el caso de frecuencia de consulta tenemos 3 posibilidades, pero para nosotros en lo que nos impacta es cuando hablamos de expedientes que son activos, que están en consulta permanente, que están siendo impulsados dentro del proceso, vamos a hablar que tienen una frecuencia de consulta alta y siempre los van a identificar. Entonces ahí tendrán que señalarlo, seleccionar la opción alto, ¿sí? Frecuencia alta. Pero cuando yo estoy hablando de un expediente inactivo, en este caso sería el expediente entregado, generado y ya es objeto de traslado al nivel central, que ustedes lo van a devolver, entonces tendrán que ubicar el nivel bajo, ¿sí? Por su condición aquí lo estamos midiendo es por la frecuencia de esa consulta que se hace a ese documento, pero para nosotros es una pista de identificación entre un expediente activo y un expediente inactivo, porque para efectos de fases de archivo, pues la agencia entenderá que todos, tanto el expediente que nosotros en este momento le estamos diciendo inactivo por ser cerradito en el trámite, para la fase de gestión en la que nos encontramos actualmente con la agencia, todos tienen calidad de alto, porque son susceptibles a consulta permanente, ¿sí? Entonces, ustedes podrán solamente elegir para lo que nos compete a nosotros aquí, alto o bajo. En la clasificación de la información también pues la agencia tiene estipulado una calificación de la información para efectos de seguridad de la información, de identificación de la información y para generar los elementos de seguridad, perdón, para ese tipo de información. Entonces, para nuestro caso, aunque están tipificados, digamos, 3 categorías como pública, privada y reservada, para nuestro caso y para nuestra serie documental será pública. Entonces, elegir pública y lo dejamos, para todos aplica pública, ¿sí? Folios, entonces también será responsabilidad del gestor estar actualizando este número de folios en la medida que el expediente va creciendo o se va impulsando procesalmente. Entonces, cada documento que integra, que va a actualizar el mismo expediente, será objeto de una nueva, de una asignación de un folio, ¿sí? De un folio último, de un último folio que representa ese último documento que tienen allí organizado. Entonces, si encontramos un expediente, aquí hacemos una recomendación también para el caso de encontrarse con expedientes que puedan ser conformados por 2 carpetas, ¿sí? Hasta el momento hemos evidenciado que para el caso de títulos generados y que tenemos en nuestro poder ya, que fueron devueltos, hemos encontrado expedientes que han sido conformados por 2 carpetas y puede pasar, como hay otros en que únicamente
se cubrió una carpeta. Entonces, para el caso de encontrarse con expedientes o solicitudes, ¿sí?, que solamente van a ser conformados en una sola carpeta, pues la forma de diligenciar el dato de folio será los dígitos, como lo ven aquí, o sea, 180 para este caso de esta solicitud, 73 folios, 98, 117, terminó, listo. Pero si se pasan, el límite de folios para carpetas son 200, entonces tenemos que empezar a hacer a discernir, digamos, de qué manera yo reparto ese número de folios y de qué manera también vale la pena aperturar una nueva carpeta. Entonces, si efectivamente existe la necesidad de aperturar una segunda carpeta, entonces el registro de folio sería para la primera carpeta, digamos el rango, del folio 1 unido de un guión medio, entonces 1 al 188, perdón. Y la segunda carpeta sería de 189 a 280. Entonces, fíjense ustedes que uno va mirando que al separar, digamos, estos rangos de folios, también está el cuidado que debe tener el gestor de no separar o dividir una pieza documental. O sea, que la continuidad de los documentos, si yo voy en la primera carpeta y desde la 1 y me salieron hasta la 215 folios, entonces dije, primera pregunta, ¿es necesario aperturar una segunda carpeta para solamente acumular 15 hojitas, 15 documentos, ¿sí?, para la segunda carpeta? O en ese caso yo diría, no, vale, dejémoslo en una sola, no afecta, no es que quede apretado, quede ese alojamiento de documentos como que imposible de manejar, pues podemos tomar la opción de dejarla en una sola. Pero si yo veo que hay 250 folios en adelante, 250, 300, ya empieza y da la opción de generar la otra carpeta, entonces yo empiezo a mirar. Si mi folio número 200 me cae en la mitad del contenido de una pieza documental, pues mi opción es llevarme toda esa pieza documental, si la resolución de titulación me salen 4 hojitas, 4 folios, y en la mitad de esa resolución, en donde están las consideraciones antes del resuelve, parto la pieza y la dejo mitad para la primera caja y la otra mitad para la segunda, no es válido. Por estética, por organización, no es válido hacer esas particiones. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? Pues llevarme toda la pieza de resolución a la siguiente carpeta. Y entonces empiezo yo a jugar con esos rangos de ubicación de máximo de folios que pueda tener cada carpeta. Como ustedes ven, este inventario que tenemos de solicitudes apenas está señalando la identificación de una sola carpeta por expediente. Entonces necesitamos que ustedes nos den ya la alerta si llegan a encontrar ya, en el caso de títulos generados, que ya se les está aperturando más de una carpeta, hacérnoslo saber para nosotros poder incluir una fila más dentro de este inventario y llevar la data o los datos específicos de ese expediente. En la columna de notas, entonces, allí tienen posibilidad de hacer sus observaciones frente al estado y condiciones de la pieza documental que integra ese expediente. Entonces, notas como presenta deterioro, rasgadura de documento, perforaciones, hay impacto ambiental por humedad, entonces manchados, ¿sí? Refieran todo ese tipo de observaciones que son válidas para procesos de posterior restauración o de preservación a largo plazo de esos documentos que ya internamente pueda manejar la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, por favor, utilicemos esas notas cuando lo vean pertinente en temas de condiciones del documento que compone ese expediente. Entonces, por último, estas 3 columnas de estante, módulo y entrepaño, pues están relacionadas con la ubicación de estas unidades de almacenamiento, caja o carpeta, en los muebles que ustedes tienen dispuestos allá en sus archivos. Entonces, para este caso, entender que ese estante es el módulo. Perdón.
Es tener en cuenta que para esa ubicación, pues si tienen su estante, será este mueble general, que las divisiones de su estante entonces lo consideramos de esta forma horizontal, serán los entrepaños, ¿sí? Y si visualizamos la parte horizontal, vertical, perdón, tendríamos que estar hablando en este caso de este estante de módulos. Entonces, si yo tengo mi carpeta 4, que ustedes refieren en el inventario como la carpeta de X solicitud, que está ubicada en la caja 4 de este estante, pues entonces yo estaría ubicando esa información de ubicación de la siguiente manera. Entonces, mi carpeta 4 está ubicada en la caja 4 del estante número 1 del módulo 3, ¿sí? Es la franja, perdón, del estante, del entrepaño 3, ¿sí? Que es la tercera división, y en el módulo 1, 2, 3, 4, si miramos en la posición ¿qué? Horizontal. Les repito, mi carpeta ubicada en la caja 4 del estante 1, del entrepaño 3 y del módulo 4. Entonces será como un ejercicio muy específico y por unidad territorial, como tengan organizado allí su archivo de gestión. Listo. Aquí terminaríamos entonces todos los descriptores que hacen parte del inventario documental, los que pueden editar ustedes y los que no pueden editar, solamente actualizar información desde el CID para que nosotros podamos traer o migrar esos datos a través de los resúmenes que nos arroja el CID. La siguiente columnas, Carolina, ¿estás ahí? Qué pena. ¿Me ayudas aquí con esta parte? Sí, señora. Bueno, chicos, estas columnas, como saben, son las mismas que se traen directamente de la base completa a gestionar. Esto se va a actualizar mensualmente. De igual manera, no deben ser modificadas, por favor. Lo mismo que las indicadas al inicio. Las de inicio se modifican directamente en el CID, como les informó Magnolia. Y estas las modifico yo a medida que se van haciendo los cambios de línea o los traslados de cambios de ruta y demás, o los cambios pues de una etapa a otra. Acá es súper importante ver los dos que tiene subrayado Magnolia, los campos de títulos generados e inviables, como ya les informaba, son las primeras que se van a solicitar traslado, pero recuerden que no son todos, esto hay que tenerlo muy presente. Es decir, cuando ya un proceso pasa a etapa o título generado o inviable, ya es una alerta para el gestor documentario y para el líder de que ese expediente ya debe estar casi listo. Es decir, esos expedientes ya no tienen que tener una mayor gestión y ya deben estar casi a completitud de sus procesos, de su proceso de gestión documental. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que ya el título como tal, cuando es entregado, ya debe ser, se solicita el envío, o los inviables. No, acá los que están categorizados como inviables son los procesos que ya tienen una numeración de un acto de no inicio o un acto de cierre de no formalización, pero realmente aún no han terminado su proceso. Hasta que no se termine el proceso de notificación, el proceso no ha sido terminado. Lorena les ha estado enviando a los líderes unos correos indicándoles como los estados en los que se encuentran esos procesos de inviabilidad y en qué momento finalizan para que sean enviados a territorio. Entonces les pido por favor a los líderes, a los gestores documentales que estén muy atentos. Más adelante hay una columna específicamente que se refiere al tema, pero acá lo primordial es entender que ya cuando ustedes vean que en etapa del proceso dice título generado inviable, ya es una alerta para que ustedes ese expediente ya lo tengan casi listo. Es decir, no puede, digamos, como lo que nos estaba pasando antes del inicio de la pandemia, ya estábamos en proceso de solicitud de procesos de los títulos entregados de 2018-2019 y no alcanzamos porque no estaban completos, me estaban pidiendo tiempo, que no, que esos todavía no, cuando ya esos procesos pues habían finalizado hace casi un año. Entonces les pedimos de su colaboración para que en pro de esta base, si es llevada adecuadamente, podamos hacer ese trámite adecuadamente. Quiero mostrarles un poco lo del indicador. Magno, le voy a compartir un momentito mi pantalla. Porque es importante esto y es importante que ustedes se concienticen de esta labor. Y es que una de las razones por las cuales
hubo demoras en la generación del nuevo convenio o trabas para su firma y su proceso y demás, fue el tema de la liquidación del convenio pasado. Y esto sucedió a partir de que en el convenio pasado, en el del 2016 y 2017, las normas de gestión documental para la ANT, para este convenio o para el proceso de formalización no estaban claras. Por tal razón, al no estar claras, pues no quedaron establecidos desde un inicio en el convenio, y cuando nosotros obviamente volvimos esas carpetas, pues no tenían los parámetros de calidad establecidos. Pero para poderlos entregar, la ANT sí nos exigió que al menos cumplieran con unos parámetros básicos de foliación, rotulación de la carpeta. Y eso hizo que nos demoráramos casi año y medio entregando esas carpetas de la liquidación del convenio pasado. Por tal razón, pues eso generó trabas en la firma del nuevo convenio. En este momento sabemos que este convenio va hasta marzo de 2021. Por tal razón, a esa fecha ya no te podemos tener trabas de liquidación y les estamos pidiendo de a pocos esas carpetas a medida de que ustedes puedan ir regresando a sus oficinas. Julio a agosto vamos a volver a retomar la tarea y hacer la devolución de esos expedientes. Y por eso es importante que esta base ya esté funcionando full y que ustedes tengan presente en qué momento ya deben saber que ese expediente muy pronto se les va a ir solicitando. Ustedes aquí, como ven, esto, digamos, realmente no es muy real. Nosotros, para poder dar un valor a estos indicadores, a nosotros por gestión documental nos piden 3 cosas mensualmente. La primera, el registro de los nuevos expedientes conformados. En su caso, Boyacá aún no aplica, ya que ustedes aún no tienen un memorando de entendimiento o no han ingresado aún a la nueva línea de trabajo de formalización a la medida, por lo tanto no existen como tal nuevos expedientes. Ustedes aún están trabajando bajo los solicitudes de rezago. El otro indicador va ligado directamente al SIC, y acá lo que hicimos fue decir que los expedientes que ya tenían título entregado a esa fecha ya estaban finalizados, pero ustedes y yo sabemos que no es cierto. Si nosotros nos ponemos a revisar uno a uno, probablemente no tendrán la completitud en el SIC de todos los documentos adecuadamente como deben estar, acuerdo a los tipos documentales. Y peor aún en los casos es el tema de Orfeo. En Orfeo lo que hicimos fue colocar al menos los expedientes que alcanzaron a llegar de algunas territoriales antes de la pandemia, a los que estábamos solicitando que le alcanzaron a llegar a Magnolia, pero Magnolia, por lo mismo, sigue en esa tarea de revisión. Ella va a volver a tener una reunión con ustedes ya más precisa sobre estos temas, porque a medida que a ella le están llegando los expedientes, está encontrando temas específicos en cada OT de fallas en la gestión documental. Entonces, esto es una alerta para ustedes, para que en el nuevo, o sea, en la liquidación de este convenio, si llegamos a tener uno adicional, pues esto no sea una traba, y más porque en este momento ya no hay excusa. Es decir, ya ANT nos dio los parámetros de gestión documental desde hace más de un año, desde junio del 2018 más o menos los tenemos, ya los hemos implementado, ya tenemos es que empezar a devolver esos 4.000 expedientes que ya llevamos entregados, sobre todo ahorita con la entrega virtual, pues eso se nos aumentó, ya vamos casi en 4.500, realmente lo que nos queda para entregar es muy poco, más lo que se genere este año. Entonces, por lo tanto, no hay espera, chicos. Es un tema de que tenemos que organizarnos, de que si esta base funciona adecuadamente como debe ser, nos va a dar esas bases o esos parámetros para que no nos coja a la ligera, o que yo les envíe con Magnolia el correo, bueno, entréguenme en esto, y ustedes estén corriendo como, ay, no, ¿cómo así? Ya toca tener el expediente listo. No. Ya ustedes con estas bases, con estos campos que Magnolia les va a explicar, que ya son directamente ligados a su gestión de parámetros directos de gestión documental o de la parte técnica, la idea es que ustedes nos apoyen a nosotros para que en el momento que les solicitemos, eso no nos genere a todos un trauma, sino que, y adicionalmente, que cuando lleguen los expedientes, la revisión que tenga que ser Magnolia sea muy básica. No sea tener que volver a hacer el expediente desde cero, no sea repetir absolutamente todo lo que ustedes hayan hecho sabiendo que ya es algo cobrado por ustedes en sus fichas de seguimiento, ya que esto pues es más que nada un voto de confianza. La idea era que Magnolia fuera a territorio a hacer lo mismo que yo hice hace años, hacer un inventario de nuevo, hacer revisiones aleatorias de los expedientes físicos.
pues por este tema de pandemia pues no va a ser posible en pronto tiempo. Por lo tanto, dependemos realmente de ustedes, de que esta labor la podamos hacer adecuadamente. Entonces, simplemente es llamarlos a la conciencia, muchachos, a que nos colaboren haciendo esto. Cualquier duda, pues por favor, les pido que hablen, que digan, que pregunten, para que esta base sea llevada adecuadamente, nos dé las herramientas que necesitamos para hacer una gestión documental adecuada y que cuando nos devuelvan ese expediente a territorio, Magnolia solo tenga que hacer pequeños ajustes, una revisión rápida, organizarlos y generar el FUI para entrega directa a la ANT. Mi última intervención va ligada más a unos campos específicos, este que dice procedencia, que ya Magnolia se los va a explicar. Habla sobre todo si el expediente es original o reconstruido. Yo lo diligencié, lo mismo de recepción en territorio con lo que teníamos, con lo que yo sabía más o menos que teníamos, pero realmente no estamos, hay unos campos vacíos porque no sabemos si son originales o son reconstrucciones. La invitación es que apenas Magnolia les explique esto y ya ustedes tengan acceso a la base, empiecen con esa revisión. Yo sé que algunos manejan bases internas, ya de temas de gestión documental, y es más que nadie ustedes son los que saben cuáles son expedientes reconstruidos, cuáles son originales y cuáles definitivamente no tienen. Porque esto es importante, porque todo expediente que esté reconstruido, como decía Magnolia, independientemente de que sea en este momento de manera preventiva o ya sea, o que ya lo tengamos autorizado, debe tener un número de caso por Aranda que, donde la ANT nos haya dado esa luz verde para reconstruir. Si no tenemos eso, si no tenemos ese número en ese expediente que diga reconstruido, no nos lo van a recibir. La ANT nos va a decir, por normas de gestión documental, usted nunca nos avisó, nunca lo buscamos y nunca generamos ese número de caso para darles esa luz verde para reconstrucción. Por eso es importante que ustedes nos ayuden a identificar realmente qué tenemos en original, qué no tenemos en original y reconstruimos y qué no tenemos. Que no tenemos para pedirlo para que Magnolia pueda hacer esa gestión de solicitud. Y lo mismo con las fechas en las que llega como tal realmente el expediente a territorio, que son, digamos, esos que van a empezar a llegarles a ustedes de las líneas de levantamiento o de las líneas de viabilización si nos los entregan en algún momento. Esa es como la otra recomendación. Y la última recomendación es, Fred, si quieres vete mandándole un poquito a la fecha de donde les avisamos que ya el título ha finalizado, en las azulitas. Aquí la fecha de finalización, esta azulita dice devolución, fecha de finalización y fecha de solicitud de expediente. Les pido, ahorita ya Magnolia les explica con más cuidado, pero acá estas fechas son súper primordiales también. ¿Por qué razón? Porque aparte de que ya sepamos en la etapa de que ya finalizó porque es un título registrado o es una inviabilidad, sea por un acto o sea como ahorita ya se van a empezar a generar que van a ser por memorandos masivos de las 3 categorías que nos indicó Andrés, sea desistimientos, TDRs, los posibles baldíos que van a tener un informe y se van a enviar de una vez a clarificación. Esas categorías, acá ya con la ayuda de Lorena, lo que les digo, esos correos que ella les está enviando, por favor, muy atentos a esos correos, o con las fechas de entrega, esas son las fechas que se van a actualizar aquí en este campo. Por lo tanto, esa ya es una segunda alerta. Es decir, mi primera alerta va a ser el campo de etapa. Es decir, ya yo como gestor documental, si mensualmente Carolina actualiza eso y dice que ya está categorizado como inviable en nuestro indicador de inviabilidad o categorizado como título generado en nuestro indicador de títulos, ya es mi primera alerta como gestor. Bueno, ya ese expediente tiene que estar casi listo. Ahora, ¿cuál es mi segunda alerta? La fecha ya de finalización del expediente. ¿Por qué? Porque esta fecha es ya cuando ingresan como tal a la solicitud el último documento que ya da finalizada totalmente la gestión documental de ese expediente. Para mis títulos generados, ¿cuáles serían entregados? Sería pues mi certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Porque ese ya quito BURS y entra mi certificado de tradición. Esa ya es mi primera, ya finalizó. Y para los inviables será o el acto ya de no inicio, ya con notificación completa,
o el cierre ya con notificación completa, que eso también lo pueden ver en las matrices de 902, ahí se ven los ciclos de notificación, o si ya tiene ese memorando, si ya llegó a mí ese memorando final para cerrar ese expediente o ese informe final de cerrar ese expediente para esos que se van a hacer de forma masiva. Esa ya es mi segunda alerta y ya de ahí, ya definitivamente ese expediente tiene que estar completo, porque apenas con Magnolia empecemos a diligenciar esas fechas, ya vamos a empezar entonces a solicitarles como tal esos expedientes y ya no hay atrasos, es decir, ya a ese momento que ya les enviamos el correo solicitando esos expedientes, ya esos deben estar full. Entonces, les recomiendo mucho, por favor, esa parte de que la tengan presente, la tengan súper clara cómo funcionan cada uno de los campos, porque de esta manera es que vamos a monitorear y a revisar pues toda la gestión documental y que no vayamos a tener atrasos en la liquidación, ya que pues ya en este momento sí, por convenio y por plan operativo está totalmente estipulado todas las normas y parámetros y estándares y hay hasta indicadores al respecto. Entonces, por lo tanto, ya no nos podemos atrasar. Y esta vez sí ya no vamos a tener excusa de que no hemos liquidado y que no generen un convenio nuevo, ya no hay forma. O sea, ya este convenio está dado de tal manera para que máximo un mes ya cierre absolutamente todo, tanto técnica, jurídicamente, gestión documental, gastos y demás, para no tener ese tipo de atrasos el próximo año. Listo. Bueno, entonces retomamos las fases de gestión documental. Entonces las columnas que van a tener posibilidad cada uno de los líderes o gestores documentales para registrar la información pertinente. La primera fase, entonces, que daría entrada a este ciclo de gestión documental es la solicitud, búsqueda y recepción de expedientes. Entonces, como ya lo mencionó Carolina, esto tiene un punto de entrada a través de la fecha de solicitud, que es donde les solicitamos que con la fecha de solicitud y el campo de procedencia manejen muy bien los datos, o sea, nos ubiquen los datos que realmente son consistentes con la realidad. Entonces son ustedes los que aquí van a ratificar si efectivamente este expediente fue solicitado, o sea, con la variable que menciona Carolina. Dirán ustedes, no, efectivamente, sí, nosotros lo tenemos, aquí está, reposa el original, entonces lo dejamos allí con la categoría original. Que, no, que ese expediente definitivamente es que no fue enviado desde el nivel central y estamos todavía esperando esa luz o ese caso que nos diga que es de reconstrucción. Entonces nosotros ya hicimos una reconstrucción preventiva acá, entonces ubican la tipología de reconstrucción, ¿sí? Si ustedes observan que no, que definitivamente en ninguno de estos dos campos se hizo una solicitud, que no, lo dejan en blanco, ¿sí? Déjenlo en blanco porque esta es la pista para poder generar la solicitud y el registro de casos ante la agencia para poder determinar que ese expediente definitivamente es que no existe y que necesitamos dar garantía de una efectiva reconstrucción, ¿sí? Entonces lo dejan en blanco. El número de caso, aquí les estaré yo escribiendo el que hemos registrado a nivel interno, ¿sí? Una vez que ustedes acá me den la pista de que los que queden aquí blanquitos, que no tienen ustedes conocimiento de ese expediente, pues tramitaré inmediatamente el registro de caso ante la agencia y aquí les dejaré evidencia de ese número para que lo tengamos claro y estemos también pendientes por si hay una respuesta pronta que se dé en el proceso, pues podamos ya modificar la información y hacer los debidos traslados o actualizaciones de ese expediente que ustedes probablemente pudieron hacer, la reconstrucción preventiva. La fecha de recepción en territorio, pues es la que efectivamente ustedes tienen a través del correo que se les envía, de la guía de correspondencia que puedan tener, o sea, esa fecha donde se evidencia que realmente ya el expediente físico original llegó a su poder, allá a la unidad territorial. Entonces ubican la fecha de recepción de ese expediente allá en territorio. Hay tres columnas que le siguen y que están con opciones aquí, con una lista desplegable de opciones que puedan presentarse frente a la forma como encontramos un expediente que hemos recibido, ¿sí? Entonces, las tipologías que aquí hemos identificado son muy generales y que les ayuda a ustedes para evitar ese ejercicio de
digitar y de que cometamos de pronto errores de normalización en la presentación de esos datos, sino categorías que puedan seleccionar y se optimiza mucho más el tiempo para dar cuenta de ese estado del expediente. Entonces, la primera columna habla del estado del documento, el estado documental del expediente físico. La siguiente, del estado como ustedes encuentran ese expediente en el repositorio CID, y el tercero en Orfeo. Entonces, las categorías que podemos utilizar para diagnosticar ese expediente que hemos recibido sería expediente completo, completo entendido en su fase del proceso, ¿sí? Puede encontrar, seleccionar también la categoría un expediente incompleto, o sea, carece de, porque nos puede pasar, nosotros hemos recibido expedientes originales donde se han ubicado piezas documentales que no corresponden a la solicitud, ¿sí? En ese proceso de traslado y movimiento y acumulación en bodegas, pudo haberse presentado, se traspapelan, ¿sí? O movimientos no intencionales, y lo que ha provocado es un desorden, una acumulación y falta de una organización de ese expediente. Por eso es que nosotros aquí lo intervenimos y le ajustamos en los parámetros documentales. Entonces pueden encontrar un expediente que esté en estas condiciones también, ¿no? Podemos encontrar la categoría de expediente con deterioro. Entonces, algunas de las piezas documentales reflejan un manchado por las condiciones en las que fueron sometidas en la bodega, por humedad. Entonces hay moho, manchado, perforado, debilitado el papel. Entonces son elementos que ayudan a poner primero que todo al tanto de cómo estamos recibiendo esa documentación, y que posiblemente en el proceso que vamos realizando nosotros de conservación de los documentos y de primeros auxilios que se puedan aplicar a esos documentos cuando están en nuestro poder, puedan ser detectados también en las entregas que realicemos a la subdirección. Entonces, estos elementos no duden en ubicarlos, porque son temas, son alertas muy importantes para procesos posteriores de preservación y conservación a largo plazo. Encontramos la otra categoría, que puede ser un expediente con tipos documentales que no hay una vinculación entre ellos, ¿sí? Entonces, encuentran una solicitud y de pronto una fotocopia de un documento de identidad de una persona que nada que ver con ese solicitante, ¿sí? Para todos estos casos donde los documentos que van encontrando no hacen parte de ese expediente, de esa solicitud como tal, ustedes tienen que ir ya al mismo tiempo retirando, digamos, esas piezas documentales de esa conformación de ese expediente, pero organizando esa devolución inmediata de esos documentos, porque ahí hay una responsabilidad también de nuestra parte de devolver esos documentos para que ellos sean alimentados en los expedientes que realmente corresponden. Entonces, ojo por decir, bueno, este documento no pertenece y lo vamos dejando a un ladito y de pronto se nos manchó, lo rompimos, se perdió. Allá aludimos nosotros a esa conciencia, ¿sí? Conciencia de que hay un documento que puede estar añorado, está siendo necesitado por otros grupos o dependencias misionales dentro de la agencia, o hasta por nosotros mismos, dentro de unidades territoriales. Entonces es necesario que retornen de nuevo esos documentos hacia el nivel central para que nosotros podamos darle el debido traslado a quien corresponda. Otra categoría que pueden utilizar son aquellos cuando encuentran tipos documentales que son no auténticos, es decir, ese expediente ha sido conformado parcialmente por algunos documentos que carecen de una firma o de una huella. Nosotros hemos encontrado aquí en el nivel central, producto de esa gestión que hizo hasta el momento el Ministerio de Agricultura, algunos documentos como manifestaciones como estas comunicaciones de inviabilidad. En su momento surtieron, pero cuando uno ve el documento como tal, aparece el nombre del productor, el líder encargado que conceptuó en ese momento, pero no hay ni una firma, carece de una fecha importante o de un sello de recepción, o sea, elementos o pistas que nos dan cuenta de que es un documento que carece de esa autenticidad. Entonces es bueno dejar esas alertas, aunque nosotros no podemos eliminarlos ni sacarlos, simplemente lo deja uno como alerta aquí en el diagnóstico, y en la hoja de control sí debe quedar clara
que encontraron ese tipo de piezas que carece de, o afecta o impacta el principio de autenticidad, ¿sí? Dejar esas alerticas ahí mismo porque toda pieza es coherente con, en un momento se produjo y algo pasó, o sea, si se revertió esa decisión a posteriori porque la tomó de nuevo IEM y dijo, no, aquí había posibilidad de viabilizar. Entonces, eso es parte de lo histórico y es parte de esa conformación del expediente que debe quedar claro también en esa hoja de control. Podemos encontrar también, para diagnosticar el expediente físico, la categoría de expediente reconstruido. Entonces, ustedes dicen, lo reconstruimos parcialmente, lo recibimos reconstruido parcialmente. Es decir, pudieron en los documentos que nos pasaron haber incluido copias auténticas de un original que reposa en la agencia y apenas nos pasaron una copia auténtica. Digamos que en estos casos ahí uno puede percibir que realmente el expediente no es original en su esencia, sino parcialmente reconstruido. Otra categoría, entonces podemos utilizar expedientes sin diagnosticar. Entonces este únicamente podrá aplicar para aquellos casos donde ustedes ya no tienen traza, por decirlo así, de aquellos expedientes que ya van a ser entregados, por ejemplo, estos ya terminados, los de titulación, ¿sí? Que dicen ustedes ya hace rato lo tienen y en su momento perdieron esa traza del diagnóstico que realizaron cuando lo recibieron en su momento anterior, ¿no? Entonces, recuperar este histórico frente a ese diagnóstico de ese expediente, pues es mucho más dispendioso, más costoso. Entonces, aquí podrían solamente en esos únicos casos ubicar esa categoría de expediente que no se pudo diagnosticar en ese momento, o sea, por lo antiguo allá, lo antiguo en la fecha en que lo recibieron, por decirlo de otra manera. ¿Listo? Los demás aplican y tienen las opciones para elegir aquí al menos un elemento que me dé cuenta de cómo recibieron ese expediente físico. Para la parte del expediente que ustedes ven en el repositorio CID, pues también es un ejercicio muy puntual frente a su completitud, frente a si encuentran piezas documentales que están ubicadas en un módulo o categoría que no corresponde, identifican tipos documentales que nada que ver con la solicitud, documentos que están siendo alojados con la incorporación de hojas en blanco, hay presencia de esas hojas en blanco que no ayudan para la parte de almacenamiento, representan un costo, digamos, en la cantidad de recurso de almacenamiento que se necesita. Otro elemento también que podemos nosotros encontrar y que es muy común es la parte de documentos que han sido alojados en el CID que carecen de una descripción significativa y representativa del documento, más cuando se junta, cuando son expedientes que a veces son chiquitos, que apenas están conformándose, consolidando, uno diría no afecta mucho eso de que podamos recuperar información a través de una descripción que no dice nada, con siglas, con números, que no hablan de qué documento es el que refiere, sino solamente se quedan con el hecho de que está tipificado como un nombre, como un tipo documental dentro de la categoría productos del programa o alojados o presentados por el solicitante o que pertenecen a cada ruta. Se quedan así nomás con esa descripción y a medida que el expediente va creciendo, pues van dejando menos cupo para los siguientes alojamientos para hacer una recuperación de esa información de una forma mucho más rápida. Entonces, este ejercicio es una invitación también al mismo tiempo de la responsabilidad que tiene el gestor documental, de que es el papá, el padrino, llámese el tutor de esa solicitud, responsable de esa conformación del expediente físico y por tanto responsable de tener como un espejito del sistema, el repositorio, sí, tenerlo al día. Lo que implica tener muy en cuenta y reforzar también en sus equipos cuando hay una intervención por parte de otra persona que les pueda estar ayudando en este oficio, o que por la necesidad del ingeniero del topógrafo necesita ver información para tomar decisiones y continuar con el proceso, allí tienen que estar muy pendientes los gestores documentales de garantizar que los documentos que allí se alojan en el CID sean los documentos definitivos, que no utilicen el repositorio como un mecanismo o como una plataforma para hacer transferencia de información y sobre todo una información que está en proceso de borrador,
de proyecto, de construcción, de corrección. O sea, ahí no aplica ese expediente en el CID, los documentos que se alojen de esta manera. Para eso hay otras herramientas para poder comunicar este tipo de documentos que están en su fase de borrador y que ameritan ser ajustados para que pasen a la categoría de definitivos. Entonces, pilas con este ejercicio de, aunque aquí está en la parte de diagnóstico, estoy dando elementos para que a medida que avanzamos en ese proceso, sea el gestor documental el garante de que esa información sea equivalente, ¿sí? Físico, equivalente con el repositorio CID, y en Orfeo, cuando hablemos del expediente terminado, ubicar ese digitalizado masivo en esa tipología que tenemos predeterminada en Orfeo para ubicar el expediente en un solo paquete PDF, perdón, en un solo archivo, el expediente completo. ¿Listo? Entonces, serán estas categorías que podrán utilizar para el caso del repositorio CID, para diagnosticar cómo recibieron o encontraron esa solicitud en ese momento. Para el caso del estado en Orfeo, pues podrán utilizar estas categorías. Entonces, un expediente que no ha sido creado en Orfeo, ahí hay que tener cuidado porque habrá momentos y en ciertas solicitudes que su alcance no está en la creación de Orfeo. O sea, solamente llega hasta el nivel de físico y CID. Entonces, podrán utilizar esta categoría, no creado, o en su defecto, expediente que no requiere gestión en Orfeo. Podrán utilizar la categoría de encontrar un expediente incompleto, un expediente con presencia de hojas en blanco, que suele pasar mucho, o expedientes donde se han incorporado documentos que no hacen parte de lo testimonial y no son prueba archivística, no son documentos de archivo. Hablo de algunas PDFs que cargaron allí de expedientes completos donde aparecen listas de chequeo, separadores de hojitas que realizaban ustedes separando cada etapa de ese proceso, documentos, a veces se iba con la imagen pegadito el POSIT que era como un material de ayuda para identificar o separar. Entonces se iba dentro de la imagen digital que cargaron en Orfeo, se iban todos esos elementos que no dan cuenta de los principios archivísticos a los cuales tenemos que apuntar. Entonces pueden encontrar también el elemento de expediente con imagen digital de baja calidad. Es decir, que cuando hicieron el proceso de escaneo y de cargue, la imagen que allí alojaron, pues el texto no es legible, hay manchados y esas posibilidades de aplicar, digamos, la calidad en esos procesos de escaneo y digitalización está también en manos de nosotros como gestores documentales, porque apunta a generar una información que esté presta a ser consultada de una forma clara, estética, decorosa, ¿sí? Entonces hay que también como meterle allí la ficha, son muchas cositas que dentro de gestión documental nosotros hacemos, y que a veces uno dice, se desgasta uno en estos elementos tan mínimos, pero que son sustanciales y hablan mucho de la huella y del trabajo que nosotros vamos mostrando y presentando, la imagen que nosotros vamos dando también para la agencia, ¿sí? Entonces, tienen esa posibilidad de escoger entonces esas categorías para diagnosticar ese expediente que reciben en Orfeo. La segunda fase me lleva a la organización técnica del expediente. Estos tres fases que siguen, que son como lo decimos, como paralelas, digamos, paralelas por la equivalencia y la responsabilidad que tenemos en llevarlos de una forma equivalente, ¿sí? Se trata de la organización técnica del expediente físico, de la actualización del expediente en repositorio CID y de la actualización del expediente en Orfeo. Entonces, las dos primeras columnas que refieren fecha de asignación y responsable, aquí será el permiso de edición y la responsabilidad está aquí en el líder territorial. Entonces, es quien debe ubicar la fecha de asignación
y la persona o el gestor documental que conforma su equipo, asignarle la tarea de conformar, organizar técnicamente el archivo, lo mismo aquí de actualizarlo en el repositorio zip y en su medida y cuando corresponda al expediente ya terminado, al inactivo, la responsabilidad de subir el PDF del expediente completo en la categoría de digitalizado masivo en Orfeo. Entonces, estas dos columnas siempre serán en poder del líder documental para indicar la fecha y la persona gestora documental responsable de esa labor. ¿Sí? Para los gestores documentales tendrán que dar respuesta al estado en que llevan esa tareita. Cuando hablamos de organización técnica del expediente, el gestor documental debe tener en cuenta que el proceso retoma toda la conformación del expediente, desde que en el momento en que sea que lo esté reconstruyendo preventivamente o lo esté conformando porque está haciendo la intervención de ese expediente original, empieza con esa etapa de clasificación. Identifica que todas las piezas documentales que tengo allí acumuladas en este momento en este expediente responden pertenecen a ese expediente, y si no, empiezo a hacer ese ejercicio de depuración, ¿sí? De retirarlo, y ya sabemos que si no pertenece, vamos haciendo el trámite de devolución al nivel central. Pero al clasificar, entonces, estoy yo dando fe de que cada documento que allí vamos incorporando representa información que corresponde a esa solicitud, ¿sí? Que pertenece a ese predio, a ese solicitante, que es del proceso que estamos hablando. La clasificación me lleva luego al ordenamiento de todos esos documentos, respetando siempre ese criterio de la secuencia del trámite. Entonces, bueno, va primero la solicitud, que bueno, se repliega toda la acumulación de todos esos documentos que en ese momento de recepción de la solicitud aportó el solicitante, ¿sí? Entonces, que viene luego la etapa de viabilización y luego toda la ruta que se pueda dar para esa solicitud, la ruta de formalización específica, y en esa medida se va ordenando cada pieza documental conforme va llegando y apuntándole a esa relación, a esa concatenación de actuaciones que se dan en la vida misma o en ese impulso procesal que se lleva de esa solicitud. Cuando ya realiza la ordenación, tiene que efectivamente anclar o vincular, asociar esos documentos a través de la foliación. Entonces, aplicarle ese número, que sabe que si el número va ubicado en el folio en la cara frontal del documento y que va ubicado en la parte derecha, a la margen derecha y en el sentido de lectura del texto, ¿sí? Que ese es uno de los elementos que también puntualiza la agencia. Hemos encontrado documentos donde el folio está ubicado de una forma en márgenes diferentes, supera el tamaño exagerado o a veces diminuto del folio. Entonces, son detalles que a la hora de hacer lectura o de recuperarlo con la guía de la hoja de control se hace dispendioso. Entonces, son elementos que después iré como apuntando a cada unidad territorial para puntualizarle qué he encontrado, lo que he recibido y cómo nos puede ayudar para ir mejorando esos niveles de cumplimiento de esos parámetros. Y finalmente en la organización técnica yo debo cerrar ese proceso de organización a través de la descripción, y la etapa de descripción para el caso de las carpetas que integran cada uno de los expedientes son las hojas de control, ¿sí? Entonces, ahí se cierra el proceso donde en la hoja de control yo detallo todos aquellos documentos que hacen parte de esa carpeta que integra ese expediente. Si yo tengo 2 carpetas por expediente, cada carpeta debe llevar su hoja de control. Entonces, como les mencionaba, si en la primera el rango de folios iba del 1 hasta el 188, la hoja de control debe citar todos esos tipos documentales que se encuentran numerados desde el número 1 hasta el 188. Y la siguiente carpeta tendrá también su hoja de control continuidad de la primera carpeta y serán reflejados los tipos documentales que hacen parte desde el folio 189 hasta el 280, por ejemplo. Entonces, ahí se cerraría como todo el ciclo de organización técnica y es el gestor documental quien nos debe dar esa luz
en estas dos columnas, identificando el estado en el que se encuentra ese expediente que ha sido asignado por su líder. Entonces, los estados de elaboración o actualización podrán ser 3. Uno donde digan actividad sin realizar, es decir, así arrancarán desde 0. Se asignó y apenas lo tiene en stand-by, o sea, no hay intervención alguna, y es la alerta para el gestor documental de ir ubicando sus plazos, sus tiempos, para poder ir haciendo la intervención del expediente aquí relacionado. Entonces, es el estado 0, vamos allí, actividad sin realizar. Y arrancaría con la misma fecha que posiblemente tenga de asignación del líder. Es una alerta para el líder de estar revisando procesos de avances de sus gestores, y una alerta también para el gestor documental de cómo está manejando sus asignaciones y el conteo de las metas que lleva particulares, ¿no? Respondiendo al programa, ¿no? Efectivamente. Tenemos otro estado que es la actividad por completar. Entonces, si yo tengo el caso en que ya hice la intervención, conforme la carpeta, la ordené, ya tiene foliación, le elaboré rótulo de carpeta, corresponde a los datos perfectos, como hablan de la identidad de ese expediente, lo tengo allí, pero mi hoja de control está hasta la mitad porque solamente me ha faltado incluir la segunda etapa del proceso que vengo trabajando con él. Entonces, habrán elementos allí por terminar que tienen una connotación de actividad por completar, ¿sí? Y igual escribirán pues la fecha en la que ustedes han terminado esa fasecita, en la que llevan todavía esa falta de completitud de esa labor de organización. Y si ya la actividad ha sido completa, realmente ya se ubica como actividad realizada. Entonces aquí es la alerta para nosotros de si tenemos ya un expediente objeto de ser posible revisado por el nivel central en esas muestras aleatorias o que podemos hacer de expedientes desde la parte digital, o sea, mirar qué hoja de control llevan, mirar en el CID, mirar cómo están alojando los documentos allí. Entonces, estas son las posibilidades que tiene el gestor documental para categorizar el estado en el que se encuentra su gestión, ¿sí? Para el tema de organización técnica de expediente. De igual forma lo van a encontrar aquí para repositorio, entonces como actividad sin realizar, actividad por completar o actividad realizada, anclada con la fecha que tienen coherente con el estado en el que se encuentra esa asignación. Lo mismo van a encontrar para el caso de Orfeo, entonces actividad realizada, por realizar, completar. Aquí hay un elemento que, discúlpenme, para el caso de expedientes inactivos. Entonces, como le vamos a apuntar fuerte en primera instancia a ellos, por temas de liquidación y de que vayamos cerrando, digamos, estos temas de expedientes que ya han sido intervenidos y que ya terminó su trámite como tal, en Orfeo deben estar sí o sí en esta tipología documental que llamamos digitalizado masivo MADR, ¿sí? Que así está tipificado en Orfeo como categoría para poder subir en un solo PDF el expediente. Entonces, para este caso, ustedes podrán tener como opción, cuando se hable de expediente actualizado en Orfeo, que lo tienen digitalizado completo. Aquí en esta observación, por favor, cuando estén haciendo la descripción de esa ventana o esos campos que nos solicita Orfeo, que es casi el mismo, digamos, los parámetros que se exigen en la hoja de control, hay un campo donde dice asunto, que refiere la descripción de ese expediente. Entonces es la oportunidad de que escribamos de forma muy concreta y precisa de que es un expediente que ya cumplió su proceso de trámite. En ese sentido, podría escribirse como expediente con título generado y entregado, ¿sí? Entonces, alimentar un poco más esa descripción para que tengamos la diferencia para aquellos casos en que se nos pueda presentar de que ya hemos subido por indicaciones anteriores y que eso lo vamos a mejorar, que hemos subido PDFs o archivos anteriores a esa carpeta virtual de una forma parcial,
¿sí? Porque fue una indicación de llevar el expediente en su etapa que se encontraba en el proceso e ir alimentando Orfeo. Entonces, posiblemente nos vamos a encontrar con algunos expedientes que tienen ese primer archivo y al entrar a subir pues irá a haber un conflicto. Tenemos que solucionarlo en esa medida porque le vamos a apuntar ahorita específicamente a esos expedientes terminados. Entonces ya estaremos como atentos de informarle cuáles serán las actuaciones y las estrategias que vamos a implementar para solucionar allí esta actividad que tenemos en tema de Orfeo. Bueno, culminada aquí estas 3 fases, pues, la 2, 3, 4, llegamos aquí con la que nos explicaba también Carolina, que tiene relación con la etapa del proceso, el proceso de devolución de expedientes a nivel central. Entonces sabemos que nos vamos a preparar porque cada vez que en el estado del proceso se encuentre la categoría de título generado o inviable, ya es una alerta de identificación aquí de que deben ubicar ya cuál es la fecha de finalización de ese expediente, entendiendo el último documento que da cuenta de que el trámite sí efectivamente se cerró, ya está cerradito y ya pasa esa fase de inactivo. Entonces, ubicar esa fecha para que nosotros aquí podamos tener certeza también de los movimientos que se van a empezar a surtir frente a la devolución de esos expedientes. Entonces, al finalizar un caso, una solicitud en su trámite, deberán escribir también la fecha de solicitud, fecha de solicitud, perdón, de devolución. Aquí yo escribo la fecha en que vamos a solicitar ya el expediente. O sea, digo, ya terminó aquí su proceso de trámite, está en su etapa de título generado inviable, entonces, por favor, por correo enviamos UT, sale para el 12 de junio, se hizo el requerimiento de que debían devolver al nivel central tantos expedientes, entonces aparecerá la fecha de exigencia de esa fecha en que se solicitaron los expedientes para que ustedes puedan tener ya, estar atentos a hacer el alistamiento y embalar y enviar por correspondencia al nivel central. Cuando ya obre esa devolución formalmente a través de la guía de correspondencia que se genere, ustedes ubican aquí la fecha efectiva de esa guía, ¿sí? Entonces enviamos los expedientes en tal fecha, ¿sí? Y por último, aquí yo les escribiría la fecha de recepción en el nivel central. Pues, doy respuesta, sí, llegó a los 2 días ese embalaje, ya llegaron todas estas carpetas a nuestro poder, entonces ya cerramos aquí el proceso y la alerta es que sí, efectivamente ya tengo en mi poder esos expedientes que van a surtir ya un proceso de control de calidad y si bien nos va, de traslado ya directo a la subdirección de seguridad jurídica. En tanto, entonces, al hablar nosotros de devolución de expedientes, estaría terminando aquí una tarea, digamos, de relación del movimiento y circulación de esos expedientes o que van a retornar, digamos, aquí al nivel central. Hasta ahí ustedes estarían como siendo personas que están editando esta información, ¿sí? En conjunto con nosotros aquí en nivel central. Ya las siguientes me están hablando de un control de calidad interno. Aquí en Bogotá lo llevamos, digamos que en dos universos de expedientes. Primero, para el control de esos expedientes que ya son en calidad de inactivos. Y aquí hacemos una asignación interna para los chicos que nos apoyan en Bogotá y vamos a realizar una verificación puntual de eso que recibimos, ¿sí? De esos expedientes que recibimos en torno al rótulo de carpeta, a su proceso de depuración, a la ordenación, a la poliación, a la forma como elaboraron su hoja de control, a la correspondencia que hay de esos documentos con la misma solicitud, a la orientación de los documentos que están alojados en el CID, a la forma como ubicaron correctamente en el tipo documental o en el módulo documental ese documento, verificamos esa correspondencia del físico con el CID y la correspondencia también efectiva de ese físico con Orfeo. Y finalmente daremos una alerta también aquí en la última columna que ustedes podrán observar donde decimos ya, finalizó la revisión y no hubo mayor, en los casos positivos no hubo mayor elemento susceptible de ser modificado, que eso esperaríamos que fuera ya en la realidad ya de en el momento en que nos encontramos, ¿no? Como que ya decir todo está 1A y ya facilito, ya lo podemos pasar.
En caso de que se puedan presentar algunos ajustes, pues el equipo de control de calidad también lo estaría aquí asumiendo. Pero la idea es que nosotros podamos retroalimentarles lo más pronto posible para los casos de aquellos expedientes que van quedando todavía en su poder y que son ese universo de expedientes en territorio o que llamamos activos. Para ello entonces estaremos también haciendo una asignación para el grupo del nivel central, y aquí serán unas columnas donde estaremos dándole alertas a ustedes para, primero, poderles solicitar hojas de control de forma digital, que ya pensaremos en cómo vamos a hacer esa transferencia de información de hojas digitales, que son las que impactan en este momento, que no podemos llegar al físico, ¿sí? O ir allá a la unidad territorial, pero sí podemos utilizar en espacios de la nube, compartir como en línea estos ejercicios de hojas de control, organizaditos para poder ir chequeando la forma como están haciendo esos registros bibliográficos, esos registros o descripciones de esos documentos en la hoja de control. Entonces, en territorio haremos como jornaditas. Avisaremos también que vamos a hacer aleatoriamente, escogemos aquí un grupo de expedientes, necesitamos verificar hojas de control, entonces estamos todos atentos a puntualmente ir haciendo correcciones y que sirva para que ustedes ajusten también en territorio y para que cuando ya obren en ese proceso de retorno y de devolución aquí al nivel central, pues ya sean menos los reprocesos que se deban asumir. ¿Sí? Entonces, estas columnas que aquí observan serán diligenciadas desde el nivel central, que ustedes podrán visualizar a manera de retroalimentación, ¿no? Aunque esto está soportado también, irá soportado con correos puntuales y en su caso con espacios virtuales que podamos adelantar con el equipo de gestor documental para afinar, digamos, esos temas. Finalmente, el proceso culminaría en la etapa de traslado. Entonces, aquí se han ubicado 3 columnitas que hacen referencia a cómo formalizamos ya realmente, que ustedes tengan conocimiento si esa solicitud ya salió, ya fue trasladado directamente a la subdirección o fue enviado a Plan 5000 FAO. Las opciones están acá dadas para que de pronto ese expediente activo llegó hasta cierta fase y le corresponde a procesos agrarios en tema de clarificación, o es una solicitud que puede estar retornando de nuevo a territorio, si estoy hablando, como les explicaba en el flujograma de reconstrucción de expedientes, que es un traslado interno, ¿no? Que pasa de la línea de levantamientos a seguridad jurídica, o si es de viabilidad a seguridad jurídica. Entonces, esos movimientos allí serán considerados como un traslado de tipo territorial. Entonces, estos serán columnas también que diligenciaríamos aquí en el nivel central para darles a ustedes pistas también en la finalización o en cómo se encuentra también el movimiento de este expediente o de esta solicitud aquí referenciada. Creo que hasta ahí terminaría con la explicación de esta metadata.